Bueno, pues estamos entonces en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas, empezando en el versículo 25. Cuidado, Karinita. Versículo 25, la palabra de Dios dice así: y he aquí, un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él y viéndole, fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, cuídamele, y todo lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Aconteció hasta ahí, hasta el número 37, ¿sí? Entonces aquí vemos que esta persona, que es intérprete de la ley, hace una pregunta realmente importantísima, que yo creo que de alguna manera todas las personas de la tierra se las hacen. ¿Qué va a pasar conmigo cuando yo me muera? Hay muchas diferentes especulaciones que pudiéramos tener. Algunos inclusive llegan a pensar que pues yo me muero y ahí ya me quedo como un perro, ¿verdad? Nomás me entierran y ya se acabó todo, ¿sí? Pero la Biblia nos dice claramente que no es así. Allá en Eclesiastés capítulo 3, versículo 11, la palabra de Dios nos dice lo siguiente. Eclesiastés 3:11 dice en Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Dios ha puesto eternidad en el hombre. El hombre es eterno. Vamos a dejar este cuerpo, vamos a dejar este trapo que traemos, pero el hombre va a seguir viviendo. Por lo que entonces, esta pregunta que hace esta persona es, bueno, ¿cómo le hago para tener la vida eterna? Para poder llegar allá al lugar correcto y no al lugar incorrecto. Sabemos que el lugar correcto es estar con Dios en el cielo. Sabemos que el lugar incorrecto es ir al infierno, ausente de la presencia de Dios, o con toda la ira de Dios sobre él. Bueno, pues ¿dónde quieres tú pasar tu eternidad? Y todo el mundo diría, ay, pues yo quiero pasar en el cielo, obviamente, ¿verdad? Pero ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo yo asegurarme que realmente yo puedo tener la certeza de que cuando muera yo me voy al cielo? Y es una pregunta muy buena la que está haciendo esta persona aquí en nuestro pasaje de Juan
de Juan 10. De Lucas, sí. Versículo 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Bueno, Jesús estaba descendiendo hacia Jerusalén, lo hemos dicho ya varias veces, son los últimos meses de su tiempo aquí en la tierra, visitando las ciudades, visitando los diferentes pueblitos que van hacia Jerusalén, anunciando el Evangelio de Dios y haciendo muchos grandes milagros. Sin embargo, realmente muy poca gente atendía su mensaje, que no es diferente al día de hoy. Hablamos con muchas personas y de alguna manera no es importante, no es un mensaje importante. Lo será después, cuando ya tenga 99 años y ya esté a punto de morir, tal vez me hables, pero ahorita no, ahorita nada más tengo 84, entonces estoy muy bien y no sé qué, ¿no? Y no es un mensaje importante, cuando realmente es el mensaje más importante. Entonces Jesús, vemos que con todos sus milagros y con toda su sabiduría de hablar tan bonito, de todas maneras la mayoría lo rechazaba. No aceptaban el mensaje de Dios. ¿Y sabes cuál es el mensaje de Dios? El mensaje de Dios es: tú eres un pecador y estás muy mal conmigo. ¿Qué vas a hacer? Bueno, la mayoría no acepta que son pecadores. La mayoría dice: bueno, sí es cierto que yo tengo ahí mis cosas medio mal, pero tengo otras muy buenas, y las buenas son más que las malas. Y finalmente siempre acabo positivo. Entonces, pues ya, ¿no? Y sabemos que ese no es el Evangelio. Un pecado no podría ser pagado por todas las miles de obras buenas que tú hicieras. La paga del pecado es la muerte. Entonces sí es muy importante que la gente acepte que es pecador, acepte que es un gran pecador y que necesita un Salvador. Y eso es lo que iba anunciando Jesús. Yo soy el Salvador del mundo y vengo a salvar tu vida. Tú no necesitas. La mayoría de la gente no aceptaba ese mensaje. Y hoy en día es lo mismo. La gente no acepta ese mensaje. Yo, pecador, ay, por favor, mira, yo nunca he vendido heroína en las esquinas, ni tampoco en las cantinas, ni nada. Yo soy muy lindo, sí, pero tienes ira y tienes celos y tienes envidia y mil otras cosas. Nosotros tenemos grados de pecados. Hay pecados que son muy, muy graves y hay pecados que no son tan graves, pero eso no es lo que dice la Biblia. El pecado es el pecado. Imagínate tú que una persona tiene una pistolita chiquita y entonces las balas son chiquitas y él tira al otro y le atraviesa el corazón. ¡Ay! Sí, pero fue una bala chiquita. El otro cuate venía con un rifle de esos grandotes, ¿verdad? Y no solo le atravesó el corazón, sino que pues hizo pedazos todo el cuerpo. ¿Quién está más muerto de los dos? Pues los dos, ¿no? Entonces no importa. El pecado es el pecado. Eso es. Y no nos entra eso. Y el pecado es muy grave porque es una transgresión contra Dios. Y el pecado te hace que tú no entres al cielo. Nunca. Por eso Cristo tuvo que venir a la tierra, para pagar por los pecados del hombre. Porque si no, el hombre nunca podría entrar al cielo. Pero el hombre no lo ve así, no ve la gravedad del pecado y obviamente no piensa que él es tan pecador ni que está tan mal. Y este era el problema realmente de este intérprete de la ley. Una persona que, bueno, conocía muy bien la ley. Un intérprete de la ley era un escriba. Déjame ver si eso lo dice acá en esta otra. Respondió Jesús, déjame ver, en esta otra Biblia que yo tengo, que me parece también muy acertada. No, también aquí lo llaman un intérprete de la ley. Una persona que era el que interpretaba las escrituras, las conocía muy bien. Y sin embargo viene Jesús y le dice: oye, ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? ¿Sí? Pues una pregunta bastante buena, bastante importante. ¿Sí?
Al no aceptar que somos pecadores, pues entonces estamos rechazando el diagnóstico que Jesús da. Tú estás muy enfermo, no estás enfermo, estás muerto en tus pecados, ¿sí? Y la única solución soy yo, que puedo darte una nueva vida. Aquí tenemos pues una conversación realmente muy privilegiada que tiene Jesús con un hombre acomodado, un hombre instruido, un hombre influyente, un intérprete de la ley. Aquí dice que vino para probarle. Bueno, no sabemos exactamente si vino para ver si le sacaba algo para seguirse contra él o si nada más quería que le contestara su pregunta. No voy a entrar en los motivos específicos de esta persona, porque no es el tema de lo que vamos a ver. El tema de lo que vamos a ver es que esta persona está muy mal y necesita a Cristo para poder heredar la vida eterna. Él preguntó sobre la vida eterna. ¿A quién le preguntó sobre la vida eterna? Al que es la vida eterna. Primera de Juan 5:20. Vamos a Primera de Juan, en el capítulo 5 de Primera de Juan. La palabra de Dios, en el capítulo 5:20, dice así: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. ¿Sí? Entonces, pues fue la persona correcta. Él preguntó la pregunta correcta a la persona correcta y recibió la respuesta correcta. ¡Ay! ¿Qué más quieres? Pero rechazó la respuesta. No le gustó la respuesta y por lo tanto pues perdió una increíble oportunidad. Yo quiero preguntarte a ti si tú tomas también la oportunidad. Tú has venido esta noche aquí a escuchar la palabra de Dios, a ver lo que dice Dios, y es como si Cristo estuviera aquí. Y Él te va a decir a ti la necesidad que tú tienes, uno, de aceptar que eres un pecador, y dos, de arrepentirte de tus pecados y venir a Él para que sea el Salvador de tu vida. Eso es lo que realmente estaba buscando el intérprete de la ley. ¿Qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Dime la neta. No sé si le dijo así, ¿verdad? Pero dime, ¿verdad? Y vamos a ver que Jesús sí le va a dar la neta. Pero no le va a gustar. No le va a gustar. ¿Sí? Así es. Aquí dice que no le gustó. No, hoy te vamos a ver. Hoy te vamos a ver porque lo vamos a ver a través del pasaje, cómo él está esperando una respuesta diferente. La primera cosa que vamos a ver es precisamente la naturaleza de la pregunta, la naturaleza de la vida eterna. Bueno, pues mucha gente pregunta. El joven rico que vino a Jesús allá en Mateo 18, le dijo: Señor, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Él también preguntó lo mismo. Yo creo que todos preguntamos lo mismo. Oye, ¿qué debo de hacer para asegurarme de que yo tengo una buena muerte y que después me voy a aquel lugar que yo sé que existe con Dios y estar bien con Dios? Yo quiero estar bien con Dios. ¿Cómo le hago? ¿Qué piensas tú que será la respuesta? Y la pregunta realmente está arraigada en la realidad de que nosotros sabemos que somos inmortales. Aquella persona que dice no hay Dios es un necio, dice la Biblia, ¿no? Porque lo traemos ya en el corazón. La palabra Dios no existiría en nuestro vocabulario si nosotros no tuviéramos el concepto de Dios. Tuvimos que inventar una palabra para ese concepto que Dios ya puso en nosotros y le pusimos Dios, ¿no? Entonces, sí creemos en Dios y sabemos que ahí está. O sea, todo eso ya está en nuestro corazón. El escriba o el joven rico de Mateo 18 nunca hubiera preguntado si no creyera esto, si no creyera que el hombre es inmortal. Hoy, con tanto materialismo, con el relativismo que tenemos, nuestros conceptos de la evolución, de que Dios no existe, que quién sabe qué, bueno, nosotros no podemos asumir que todo hombre cree en la inmortalidad del hombre. Pues hay algunos que no lo creen, pero no lo creen entre comillas, porque en su corazón bien que está, en su corazón bien que está.
el escriba pues tenía la enseñanza del Antiguo Testamento, porque aún el Antiguo Testamento habla de que el hombre es inmortal. Vámonos al libro más antiguo de la Biblia. ¿Cuál es? Job. El libro más antiguo de la Biblia es el libro de Job, allá en el capítulo 19. Fíjate, estamos hablando de 2000 años antes de Cristo. Y vamos a ver que ya el hombre tenía un raciocinio bastante profundo acerca de muchas cosas, inclusive de Dios. Y aquí en el capítulo 19, en el versículo 25, dice: yo sé, dice Job, yo sé que mi Redentor vive, y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios. ¿Sí? Aquí Job está admitiendo de su propia inmortalidad. ¿Sí? Bueno, el mismo David aquí en 2 de Samuel dice lo mismo. Él sabía que él mismo también era inmortal. Somos inmortales. 2 de Samuel 12:23. Aquí está el pasaje en donde el bebé de David muere. Y David está muy acongojado mientras el bebé está muy, muy grave, enfermo, ¿verdad? Y no quiere comer, se la pasa llorando, porque está pidiendo a Dios que por favor le salve al bebé, que no se muera. Pero de repente él percibe que la gente está diferente y él sabe que ya se murió el bebé. Entonces dice aquí, en el 2 de Samuel 12, 20, entonces David se levantó de la tierra, se lavó, se ungió, cambió sus ropas y entró a la casa de Dios y adoró. Después vino a su casa y pidió que le pusieran pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. ¿Sí? Entonces, pues, sabemos que también David pensaba que cuando él muriese, pues él seguiría viviendo, aunque su cuerpo se deshiciese. Daniel también lo cita. Daniel capítulo 7, versículo 18. Daniel 7, 18. Dice Daniel 7, 18: después recibirás el reino. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. ¿Sí? Entonces aquel que muere en Cristo va a pasar la eternidad con Jesús. Bueno, pues otra cita más de que en realidad el hombre seguirá viviendo. Ahí mismo en Daniel 12, 2 dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Bueno, pues este escriba sentía la garantía, eso es lo que le habían dicho, que como hijo de Abraham, como judío que era, pues ya tenía el cielo asegurado. Y sin embargo va a Jesús y le pregunta: maestro, ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? ¿Por qué lo pregunta? Porque su propia conciencia lo está acusando. Tú no estás tan bien como tú piensas que estás, y tienes que arreglar tus cosas para heredar la vida eterna. Y entonces él dice: ok, pues ¿cómo le hago? Dime cómo lo arreglo, porque sí es muy importante que yo vea esto. Lo agobiaban las dudas de que tal vez, pues a lo mejor él no entraba, aunque era un gran religioso, ¿no? Sabiendo que su religiosidad realmente no necesariamente lo llevaría a la seguridad de vida eterna. Va más allá. Todos hemos pecado y el pecado se paga. Dios no es aquel que va a ignorar nuestros pecados, porque dejaría de ser Dios. La paga del pecado es la muerte. Tú has pecado, tú vas a morir.
Y morimos nosotros precisamente por el pecado. Pero va más allá. La paga del pecado es la muerte eterna. Tú has pecado, tú no entras al cielo. Vas a morir eternamente, fuera de mi presencia. Eso es lo que dice la Biblia. Oye, entonces, ¿cómo le hago? Porque yo creo que el cielo va a estar vacío. Pues todos hemos pecado. ¿Para qué hiciste el cielo? No va a haber nadie ahí. Todos vamos a estar allá en el infierno, ¿no? No es así. Él vino a la tierra con el específico propósito de pagar por nuestros pecados, para que nosotros, basados en ese pago, aceptándolo por fe, tengamos vida eterna. No porque deje de ser pecador, para nada. Yo soy terrible pecador, pero Él paga por mis pecados, para que yo entre al cielo sin pecado. Así es. Ese es lo maravilloso del Evangelio que Él nos ha traído. Entonces, la naturaleza de la vida eterna es de que yo soy un gran pecador y necesito un Salvador que me salve. Necesito a alguien que me dé el camino para cómo llegar. Y ya hay dos caminos, ¿eh? Hay dos caminos. ¿Cuál quieres escoger tú? Y aquí vemos a Jesús que le va a dar la opción. El camino es que nunca violes la ley. Ese es el primer camino, ¿eh? Pero ¿quién puede no violar la ley? Pues no hay nadie, ¿no? ¿Tú has pecado, Toño? Poquito. ¿Y tú Gaby? Después te cuento. Sí, es que no existe la persona que no ha pecado. Y un pecado y me cierra las puertas del cielo. Pero bueno, el intérprete de la ley conocía muy bien la ley y entonces por ahí empieza Jesús, ¿verdad? Y viene aquí la motivación. Ah, ¿te quieres ir al cielo? Bueno, muy bien, pues tú sabes la ley, tú eres un gran escriba, inclusive en el siguiente versículo, aquí en nuestro pasaje de Lucas, es exactamente lo que Jesús le dice a este intérprete de la ley, allí en el versículo 26. Cuando el intérprete le dice, ¿haciendo qué cosa voy a heredar la vida eterna? Él le dijo, ¿cómo está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Tú lees la ley 2 veces al día, en la mañana y en la noche, se llamaba el Shema. Los intérpretes de la ley lo leían. ¿Y qué es lo que decían? Decían precisamente lo que va a decir aquí. Yo me la conozco muy bien. Entonces, ¿para qué me estás preguntando? ¿No? La motivación de conocer realmente en lo individual cómo llegar al cielo. Él se levanta en medio de mucha gente, lo llama maestro con mucho respeto, y quiero asumir que él está hablando sinceramente. No sabemos cuáles son los motivos de esta persona, pero sí hay una motivación de saber qué va a pasar con él. Y la tercera cosa, la primera fue la naturaleza, la segunda la motivación, la tercera es la respuesta de Jesús. La respuesta de Jesús es muy sencilla. Oye, pues, está escrito en la ley. ¿Cómo es que tú lees el Antiguo Testamento? Tú lo recitas 2 veces al día y dices exactamente lo que debes de decir. Y claro, en el versículo 27, esta persona responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues ahí está. Entonces es lo que toda persona debe de hacer. Vamos a amar a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente, todo el tiempo. ¿Eso es lo que tú has hecho en tu vida, Anita? No, ¿verdad? Que la verdad es que no podemos, no es cierto. Yo me amo a mí mismo primero, y cuando ya tengo problemas, entonces voy a Dios a ver si me ayuda, ¿verdad? Pero no es cierto. No puedo con esa ley. Dios me pone la ley como un espejo para que yo vea qué mal estoy. La ley no me salva. La ley nada más me indica dónde estoy parado. Y estoy muy mal parado, porque yo no puedo con el primer mandamiento. Olvídate de los demás. Ya no le citó los demás, ¿para qué? Él no puede con el primero. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Este es
la respuesta correcta que está diciendo esta persona. Pero también añade, y a tu prójimo como a ti mismo. Nosotros conocemos los 10 mandamientos, que bueno, que son como 600, pero están resumidos en 10, y realmente están resumidos esos 10 en estos dos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo, punto. ¿Cómo te mides con eso? No, pues está muy difícil. Yo creo que por ahí no voy a llegar. Por eso dice, maldito aquel que quiere seguir la ley. ¿Por qué? Porque no vas a poder llegar. Nunca vas a llegar por ese camino. Aquel que trata de ser bueno, pues nunca llegará a ser bueno, porque tratar no es suficiente. Hay que serlo. Y como no se puede ser bueno, porque somos malos por naturaleza, pues no vamos a llegar. Ese no es el camino. Aquí Jesús de ninguna manera está promoviendo que sigamos este camino, sino que lo está tomando como una opción para que el intérprete sepa que bueno, existe, pero es imposible para el hombre. No es posible para el hombre. Romanos, y hay muchos versículos que dicen eso. Romanos capítulo 3, versículo 20. Romanos 3, 20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. El pecado nada más es un termómetro. Tú lo has usado, ¿verdad, Vero? Un termómetro. ¿Para qué sirve el termómetro? Para medir la temperatura. Y de repente tú dices, oye, estoy muy mal, tengo 41. El termómetro es un malvado, desgraciado. No, el termómetro no hizo nada. Nada más está indicando tu condición. La ley nos indica la condición donde estamos. Nada más. ¿Sí? Gálatas 3:20. Gálatas 3:20. Que dice así. Ahí en Gálatas 3:10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Pues somos sí, maldito. Gálatas, Toño está después de Corintios, Romanos, Corintios, Gálatas. Es un versículo bien importante, ¿eh? Gálatas 3:10. No sigas la ley, no la sigas, no vas a poder llegar, eso es maldito. Porque vas a fallar, y al fallar pues ya te caíste. No es por ahí. Pero bueno, eso es lo que le dice Jesús aquí a este escriba. Pero entonces sigue eso, ¿verdad? Lo que quería Jesús es de que este escriba admitiera que no podía. Yo no puedo amar a Dios con toda mi fuerza, mucho menos amar a mi prójimo como a mí mismo. Está peor. Yo soy un súper egoísta y todo es para acá. Sí, dice, aquí yo soy el rey, ¿cómo crees? Amar al prójimo como a mí mismo, no, eso ya está fuera de moda. Bueno, pero no es así, es parte de la ley, ¿sí? Entonces lo que quería es que este hombre admitiera que estaba muy mal, que no podía seguir eso, y que clamara por misericordia para la única solución. ¿Y cuál es la única solución? Sé tú mi Salvador. Porque tú sí puedes salvarme a mí y quitarme de mi pecado que yo no me puedo quitar. Y tú pagas por mí y lo único que tengo que hacer es agarrarlo. Yo lo quiero. Yo quiero arrepentirme y yo quiero que tú seas mi Salvador. Eso es lo que debería haber hecho. ¿Sí? Pero vemos que realmente no lo va a hacer. Y ahorita vamos a ver con mucha claridad que no lo va a hacer. Así es. Entonces vemos el número 3. El rechazo. Porque aquí, regresando a nuestro pasaje, en Lucas, el rechazo, Lucas 10, en el siguiente versículo, el versículo 28 es que Jesús le dice, pues bien has respondido, haz esto y vivirás. La respuesta debe haber sido, no lo puedo hacer. ¿Qué hago? Entonces Jesús le hubiera dado el otro camino, el camino de fe, el camino de aceptar al Salvador como el Salvador para su vida. Pero ¿qué es lo que hace este hombre? Versículo 29. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo Jesús, ¿y quién es mi prójimo?
Él estuvo en el momento de poder decir, sí es cierto, yo no puedo con la ley, por favor, haz algo, quiero que seas mi salvador, pero su orgullo entró y entonces él quiso hacerse muy intelectual hoy y dijo, ¿y quién es mi prójimo? Y entonces tenemos la parábola que todos conocemos del buen samaritano, que es una parábola que tú siempre la has tenido como una parábola de misericordia, una parábola para ayudar al que es necesitado. Y bueno, efectivamente tienes enseñanza, pero no aquí. Aquí la enseñanza es ¿cómo puedo yo heredar la vida eterna? Esa es la respuesta que le va a dar Jesús y utiliza esta parábola. ¿Cómo la conectamos entonces? La parábola del buen samaritano con la pregunta del intérprete de la ley. Bueno, le va a decir, entonces, ¿qué tanto amas tú a tu prójimo? Porque debes amar a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Si no amas a tu prójimo como a ti mismo, entonces ¿cómo me pides cómo heredar la vida eterna? Pues tú sabes, ¿sí? Entonces, él pone eso para que veamos cómo el hombre realmente no ama al prójimo como a sí mismo. No sé si tú sepas, pero hemos tenido ya 2 guerras mundiales. Cuando ya somos gente muy civilizada, con corbata y todo. Mira, déjenme decir, no está mi celular. Yo agarro mi celular y le digo, mándale 3 bombas. Y ya, sí, ese es donde estamos. Somos terribles. Las cosas están peor que nunca. Yo tengo un egoísmo tan terrible que al único que yo amo es a mí mismo, ¿sí? Y digo que amo a los demás, pero solamente si me sirven. Si no, van para afuera. Ese soy yo, y ese eres tú, y esa es toda persona en la tierra. Y por eso las cosas están como están. Es un milagro que la tierra no se haya destruido. Imagínate, ¿cuántos somos, Toño? 7 billones, por ahí más o menos. Imagínate 7,000 millones de personas. Todos contra todos. Y con armas ya con juguetitos más. Pues ya nos hubiéramos destruido. Es un milagro que Dios lo haya parado ahí más o menos. ¿Sí? Entonces nosotros no amamos al prójimo para nada como a nosotros mismos. Y entonces agarra esta parábola en donde vamos a ver el ejemplo. Respondiendo Jesús le dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Bueno, la gente no viajaba de Jerusalén a Jericó sola, solamente en avión o en peregrinaje, muchas de montoneros, porque las cosas eran terribles, ¿sí? Pero de alguna manera este hombre pues tenía que ir y fue y le fue muy mal. Dice que descendía porque en Jerusalén está más arriba que Jericó, y entonces es muy peligroso, hay que ir hacia abajo, y entonces ahí hay muchas pruebas y no sé qué, y había ladrones y no sé cuánto, y realmente le despojaron, le hirieron, se fueron dejándole medio muerto. O sea, sí estaba grave esta persona, no nada más le rompieron el cristal y ya le quitaron la bolsa, y no, fue la cosa en serio, ¿no? Entonces aquí está medio muerto, ¿sí? Y entonces dice aquí, en el versículo 31, dice, aconteció. Pero me gusta esta versión, que es una versión todavía más exacta en cuanto al arameo. Y dice aquí, este mismo versículo, ¿dónde está? Dice aquí, dice el 31, por casualidad. Es que nadie viajaba así. Entonces se iba a morir porque nadie iba a pasar por allí. Dice, por casualidad sucede que tuvo muy, muy buena suerte, porque fíjate quién es el que viene por allí. Oye, maravilloso, dice que un sacerdote de Dios viene por ahí, un siervo del Señor, una persona que es todo misericordia, que conoce la ley, sabe qué debe de hacer, sabe que necesita ser un ejemplo para los demás y guiarlos a Dios, ¿sí? Entonces dice aquí que descendió un sacerdote por aquel camino
y viéndole, pasó de largo. Entonces este hombre, pues de sacerdote no tenía nada, ¿no? De gran siervo de Dios, porque no le dio ninguna misericordia para nada. Aquí, dice aquí, por casualidad cierto sacerdote bajaba por aquel camino y cuando lo vio, pasó por el otro lado del camino. Dijo, no, este señor a lo mejor tiene... Yo creo que no se bañó tampoco, entonces yo mejor me voy por acá y me voy por acá. Dice que por el otro lado del camino, qué malvado, ¿no? Y no lo quiso ayudar. Bueno, pero este hombre que estaba medio muerto tenía muchísima suerte, porque no fue una persona la que pasó por ahí, fue otra más, y además también era un gran siervo de Dios. Aquí lo dice el siguiente versículo, del mismo modo también un levita. La tribu de Leví eran los que servían a Dios, aunados a uno de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes. Entonces, no había gente de mayor estima que pues todas estas personas, ¿verdad? Cuando llegó al lugar, lo vio y dice que pasó por el otro lado del camino. Yo como que vi al otro, ¿no? Y dijo, no, pues yo también. Y se fue por el otro lado y le dio la vuelta, ¿sí? Entonces, pues, ese realmente no es un amor al prójimo. Pero Jesús es maravilloso en sus parábolas. Cuánta enseñanza tan maravillosa saca Él para hacernos ver la enseñanza. Porque dice aquí que la suerte de este hombre fue triple, porque llegó otra persona también por ahí. Y dice el versículo 33, y aquí está la maravilla de las anécdotas de Jesús. Dice, pero un samaritano. Los samaritanos, ya lo vimos aquí en estudios anteriores, eran los desechados, los de segunda clase. Los judíos no pasaban por Samaria, porque no querían contaminarse con los samaritanos, que eran una mezcla de judíos y de gentiles, ¿no? Traidores a la patria. Entonces los samaritanos eran terribles. Y aquí usa ese ejemplo Jesús. Un samaritano, uno de lo peor. Bueno, no es tan de lo peor, porque va a ser más que los sacerdotes. Y dice aquí, un samaritano que iba de camino, vino cerca de él, y viéndole, fue movido a misericordia. Y eso es lo que Dios quiere que todo hombre tenga. Él también era un pecador, igual que los demás, pero nos da la enseñanza de que él sí tenía amor por el prójimo. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, que era muy caro, poniéndole en su cabalgadura. Era una persona que tenía pues muchas cosas que hacer. Tenía cita allá en el centro, y con el tráfico, imagínate, pero él se paró y dijo, no, tengo que ayudar a esta persona. Lo puso en su cabalgadura y lo llevó al mesón y cuidó de él. Ya tenía reservación ahí en su hotel, y dice que lo metió a su cuarto y lo conocía. Pero él de todas maneras cuidó de él, porque sí estaba muy mal, ¿sí? Y dice además que al otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero. Y le dijo, oye, cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Oye, pues ese va mucho más allá, ¿no? Mucho más allá de ayudar un poquito, mucho más allá de darle un poco de agua. No, realmente lo cuida al punto de que esta persona llegue a estar totalmente sana. Bueno, pues entonces aquí viene el enfrentamiento que Dios hace al intérprete de la ley. A esta persona que se sentía que estaba muy bien. Ah, tú quieres heredar la vida eterna. Pues aquí está esta parábola. ¿Cuál de las 3 personas crees tú que hizo bien? Dice aquí el versículo, aquí está. Y le dice, versículo 36, ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Una pregunta muy difícil, muy sencilla de contestar, pero muy difícil de realmente practicar. Y bueno, la contesta rápidamente, ay Jesús, por favor, hombre, es que tú crees que no pasé primaria. Mira, la respuesta es el que usó de misericordia con él. Y Jesús le dijo, ve y haz tú
haz tú lo mismo. Porque si tú tuvieras el concepto de amar a tu prójimo como a ti mismo, tú actuarías diferente. Porque para heredar la vida eterna, tú necesitas tener esto en tu corazón. Por la ley, o si aceptas a Jesús, porque el aceptar a Jesús hace que tú cambies y que tengas misericordias de los demás y que empieces a tolerar las cosas de los demás, así como los demás toleran las tuyas. ¿Sí? Y realmente son las señales del cristiano. El cristiano es una persona que sigue a Cristo. Es un pequeño Cristo, eso quiere decir cristiano. ¿Sí? Es una persona que ha aceptado su pecado. Es una persona que ha ido a Jesús para que lo limpie de su pecado. Y es una persona que tiene una vida nueva con Jesús como su Salvador personal. Pues imagínate cómo debemos nosotros de actuar, realmente amar a nuestro prójimo como nosotros mismos, como resultado de tener a Jesús en el corazón. Bueno, pues aquí realmente con esto termina esta parábola y no vemos, yo creo que si hubiera habido una reacción de este intérprete de la ley favorable, la hubieran puesto. Pero el intérprete de la ley vio que le faltaba mucho. Ese es tu prójimo, ¿qué estás haciendo tú con tu prójimo? ¿Sí? ¿Qué haces tú específicamente para ser tolerante y paciente con los demás como resultado de tener a Cristo en tu corazón? Y si no tienes a Cristo en tu corazón, pues con razón no puedes con los demás, ¿verdad? Hasta el pobre perro lo pateas. ¿Por qué? Porque pues andas de mala, pues ¿cómo crees? Hoy está lloviendo, hoy hizo mucho calor, ¿no? Como me decía Estelita, dijo, oye, fue un día terrible, todo el mundo estaba enojado. Ay, sí. Que se pelearon en el tráfico, que se peleó la cajera de no sé qué. Pues es que no es nada más el día de hoy, ¿eh? En realidad, es todos los días. Vivimos en un mundo frustrado, en un mundo enojado, en un mundo sin Dios. Y queremos nosotros poner orden, primero que nada, en nuestro propio corazón. Yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo estás tú con Dios? Si realmente Él es el Señor de tu vida, de tal manera que ya no estás frustrado, que ya no estás enojado, que tienes paciencia con los demás como resultado de tener a Cristo en tu corazón. Imagínate que Dios actuara como nosotros. Cuando le iban a crucificar, Jesús hubiera dicho, 12 legiones de ángeles están a mi disposición. ¿Te acuerdas que lo dijo a Pilato? A ver, señores, vengan acá y díganle a Pilato con todos sus... Y a Roma también ahí. Pues nos hubiera destruido, se iba a acabar todo. Pero Jesús actuó como nosotros quiere que actuemos si lo tenemos como Salvador. Él amaba al prójimo más que a sí mismo y por eso murió por nosotros. Murió por ti para que tú tengas solución para tu pecado. Para que tú puedas contestar la pregunta adecuadamente. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Aceptar a Jesús en tu corazón. Es la única posibilidad. No hay otra. Porque si quieres ser buena, no llegas. Si quieres hacer y no sé qué, no llegas. La única es saber que no llegas e ir al Salvador para que Él te saque adelante. Maravillosa historia de Jesús en donde nos da esta enseñanza tan poderosa. Vamos pues a inclinar nuestros rostros. Vamos a ver hacia adentro, en donde solamente tú puedes ver. Y si allá adentro ves bancarrota, si allí adentro ves quebranto, que las cosas no están bien, entonces es tiempo de ir al Salvador. Que te salve, que te saque de esas situaciones que solamente son resultado de tu pecado.
Y así con los ojos cerrados, repite conmigo esta oración. En silencio, en el silencio de tu corazón, clama a Dios. Dile que no puedes. Dile que necesitas que sea el Salvador. Dios, en esta noche vengo a ti con todos mis pecados. Y mira, son muchos. Y vengo a pedir perdón. Vengo a que tú me quites esa gran carga. Y basado en las promesas de la Biblia, basado en lo que tú hiciste por mí, allá en la cruz del Calvario, entra en mi corazón. Entra en mi corazón y siéntate en el trono de mi vida. Entra ahora mismo. Regálame la vida eterna. Que tú das gratuitamente. Y dame una vida abundante que no he tenido aquí. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús.